habilitado para... Ahí está, ahora sí. Perfecto. Para que le dé compartir. Y ahora le dé... Ahí bien. Y pongo esto por acá. Para que estoy tratando de combar. Que los veo a ustedes también. Bien. Bueno, buenas noches otra vez. Es un placer para mí compartir. ¿Para qué? Ahí está. Bien. Con ustedes. Ya estamos, ahora nos encontramos en el capítulo 13 de Hechos, ¿no? Y para seguir adelantándonos, así como nos decía ahorita nuestro amigo por el hecho de que son 52 versículos, para que quiero, a ver si lo puedo retroceder. Y ahí está, perfecto. Bien, quiero comenzar primero iniciando con una pregunta y creo que todos en algún momento nos hemos preguntado esto en nuestra vida y creo que es muy importante esta pregunta porque esta pregunta se relaciona mucho al capítulo que vamos a ver hoy, ¿no? Y la pregunta es la siguiente y creo que está bueno que reflexionemos un poco en esto. Es esta. ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? ¿No? Tal vez en algún momento te has preguntado esto. Muchas veces esperamos que Dios muestre su voluntad de una forma u otra, sea de una manera o espectacular o que nos muestre una señal o que nos revele a través de su palabra y nos diga, bueno, Esteban, esto es lo que yo quiero que tú hagas con toda tu vida. Eh, Queremos que Dios nos revele o que nos muestre cuál es la voluntad que Él tiene para mi vida, ¿no? Sabemos que Dios nos llama a ir y a ser discípulos, a evangelizar, a discipular. Pero más allá de todas estas cosas, también que esto es muy importante, también tenemos claro que Dios tiene algo específicamente para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y cuando abrimos nuestra Biblia, eh, Dios nos muestra por lo general que Él quiere guiarnos, que Él quiere mostrar qué es lo que Él tiene para nosotros. Y Él no lo hace tanto de una manera tan estruendosa o de una manera tan como, no sé, como muchas veces podemos llegar a ver en las películas cristianas donde muestran que, wow, llegó una voz y Dios te habló. Sino que él lo va a hacer de una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda también, ¿no? Si tienes tu Biblia, te voy a invitar que busques ahí Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6. Tal vez este pasaje ya lo has leído antes, pero busca ahí Proverbios capítulo 3 del versículo 5 al 6. Les leo, dice así la palabra de Dios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿no? Este versículo, este pasaje, seguro lo han escuchado varias veces. Ahora, lo interesante de este pasaje es que la Biblia nos enseña un principio bíblico a través de este pasaje y es lo siguiente, que Dios va a revelar su dirección a quienes primero buscan su presencia. Dios te va a guiar, pero si primeramente tú buscas su presencia, si tú lo buscas a Él, ¿no? La semana pasada, no sé si se acuerdan, pero estábamos como descubriendo algo que estaba cambiando o debería cambiar nuestra manera de enfrentar las pruebas diarias, ¿no? Y aprendimos que Dios sigue siendo soberano, sigue siendo poderoso y sigue siendo glorioso. Eso lo aprendimos la semana pasada, el martes atrás, ¿no? Eh, y que sobre todo Él tiene la última palabra. Pero aprendíamos esto, que Dios es soberano, que Dios es poderoso y que Dios es glorioso. Eh, Bien, la semana pasada hablamos sobre quién es Dios y hoy veremos, o hoy vamos a ver, qué hace una persona que ya conoce a Dios, ¿no? ¿Qué hace una persona que ya conoce a Dios? Que conoce a este Dios que es soberano, que conoce a este Dios que es poderoso y que conoce a este Dios
que es glorioso también. Y en este capítulo 13 vamos a ver un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué hace una persona que ya conoce a Dios? Lo que vamos a ver en este capítulo 13 para que ya puedas entrar y entender es el primer viaje de Pablo, ¿no? Junto a Bernabé. Ahora, el título del mensaje de hoy es Cuando Dios llama. Cuando Dios llama, ¿no? Hechos capítulo 13. La idea principal del mensaje de hoy es este. El llamado de Dios siempre encuentra respuesta en un corazón que lo conoce. El llamado de Dios siempre encuentra respuesta en un corazón que lo conoce. Ahora bien, te voy a invitar que ahora sí busques ahí Hechos capítulo 13 de Proverbios, te vayas a Hechos capítulo 13. Y eh, te quiero leer en versión NTV el versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2. Si lo tienes en Reina Valera, también lo puedes leer, no hay ningún problema. Pero solamente este pasaje te lo quiero leer en NTV para que podamos entender mucho más. Dice así el versículo 2 del capítulo 13 de Hechos. Dice, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿No? Bien, cuando lees este pasaje, antes de que Dios llamara a Bernabé y a Saulo, hay algo que tenemos que tener en claro, y es lo siguiente. Él primero los encuentra que buscando su presencia. Dios encuentra primeramente a estas personas buscando su presencia. Leemos otra vez el versículo 2 para que lo tengas muy claro. Esto es muy importante en todo lo que vamos a leer en el capítulo. Leo otra vez el versículo 2 en versión NTV. Dice así. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Ahora, antes de que Dios llamara a Bernabé y a Saulo a una misión, primero los encontró buscando su presencia. Los encontró a ellos dos buscando la presencia de Dios. Y esto nos enseña que el llamado de Dios no comienza con una tarea, sino con una relación, ¿no? Y Dios no busca solamente a personas capaces, ¿no? Que tengan la capacidad de hablar, la capacidad de mover personas, la capacidad de, no sé, tocar la guitarra, cantar, de hacer ciertas cosas para hacer algo por Él, sino que Él busca primeramente a personas que caminen con Él y conozcan su voz, que tengan una relación con Él, ¿no? Antes de la capacidad que puedan llegar a tener. Ahora, mira, esto nos lleva al primer eh, punto del mensaje de hoy y es el siguiente. Si estás anotando, anota así. Primer punto. Dios llama a quienes han aprendido a caminar con Él. Dios llama a quienes han aprendido a caminar con Él. Busca ahí Hechos capítulo 13 del versículo 3 al versículo 12 para entrar un poco en contexto y a entender. Leemos, dice así la palabra de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4 dice así. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente, dice la palabra de Dios. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, el que se llama Bar Jesús. Entre paréntesis dice la palabra de Dios, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bien, al leer esto, llegamos a entender lo siguiente cuando lees esta parte del capítulo 13. Y es que el llamado de Dios nunca es el punto de partida de la vida espiritual de un creyente. No es el punto de partida. Comienza y comienzas a seguir la voz de Dios, ¿no? El llamado de Dios, y esto es lo que tenemos que tener claro, el llamado de Dios es el resultado, son las consecuencias de una vida que ya camina con Él, que ya camina con Dios. Mira, la iglesia de Antioquía no encontró dirección porque estaban buscando una misión o estaban buscando una estrategia para expandir más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estaban haciendo eso, sino que estaban buscando simplemente la presencia de Dios. Al principio, cuando leíamos el pasaje, ellos estaban adorando al Señor, estaban ayunando. Y esto nos enseña algo más, y es que el Señor, antes de revelar su voluntad para Bernabé y para Pablo, y sobre todo para esa comunidad, Él formó primero sus corazones delante de su presencia, ¿no? Dios formó sus corazones. Y esto nos lleva a lo siguiente, a entender un principio bíblico de este primer punto. El primer punto es, Dios llama a quienes han aprendido a caminar con Él. Y el primer principio bíblico que podemos aprender es que Dios habla a quienes lo buscan. Dios va a hablarle a quienes lo buscan, a los que lo buscan de corazón. Mira, Hechos 13, versículo 2 dice así, al principio, el primer pedazo del versículo, solamente al principio dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos este pasaje, vemos algo importante. Y es que Dios no habló en medio de una iglesia distraída o enfocada en sus propios planes. Dios habló en medio de una comunidad que estaba buscándolo a Él. Dios comienza a hablar en medio de una iglesia que estaba buscando su presencia. El primer principio que aprendemos es que Dios habla a quienes lo buscan. Si tú buscas a Dios, ten por seguro que Dios te va a hablar. Pero si lo buscas genuinamente, de corazón, Él te va a hablar. Ahora mira lo que dice al final de este mismo versículo, de Hechos 13, versículo 2. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, después de haber leído el versículo 3 hasta el versículo 12 que leímos al principio, y solamente detenernos en este pequeño fragmento del pasaje del versículo 2 cuando dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado, ¿sabes qué nos muestra? Nos muestra que realmente Dios tenía un propósito específico para Bernabé y Saulo. Pero antes de enviarlos, antes de Dios enviarlos y que vivieran todo este escenario con el procónsul y Bar Jesús, que tiene como nombre Elimas, primero había formado en ellos un corazón dispuesto a responder su voz. Antes de Dios llamarlos a capítulo, a que pudieran ir a este lugar y que pudieran mostrar las hazañas de nuestro Señor, Dios primeramente había transformado el corazón de estos dos hombres. Los había transformado. Ahora, quiero que me acompañes y busques ahí Jeremías capítulo 29, versículo 13. 29, versículo 13. Este versículo seguro lo has escuchado y lo buscamos. Ok, dice así la palabra de Dios. Te leo, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira, mira lo que dice el profeta, te lo vuelvo a repetir, dice así, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que lo hallaremos? ¿En qué momento lo hallaremos? Bueno, lo vamos a hallar porque lo buscamos de todo vuestro corazón. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Una persona que busca genuinamente a Dios va a encontrar a Dios. Ahora, este versículo nos muestra que Dios responde a quienes lo buscan sinceramente. No habla solamente de encontrar una respuesta, sino de encontrar a Dios mismo. Mira, por eso cuando muchas veces en nuestra vida llega problemas, lo primero que hacemos es buscar una solución rápida, ¿no? Le preguntamos a amigos, buscamos consejos tal vez en internet. Ahora que está de moda el ChatGPT, ahora todo el mundo busca consejos a través de ChatGPT. Y chat, conviértete en mi psicólogo, dame un consejo, tírame un versículo bíblico y entre muchas otras cosas más, ¿no? O intentamos controlar muchas veces la situación y muy pocas veces las personas cuando pasan por problemas o pruebas en su vida, muy pocas veces se detienen para poder decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esto? ¿Qué quieres enseñarme en esto? ¿Qué quieres enseñarme con esto, con esta situación, ¿no? Señor, ¿qué me quieres mostrar a través de este problema, a través de esta situación, a través de esta discusión con mi esposa? ¿Qué me quieres mostrar a través de este problema con mi amigo? ¿Qué me quieres mostrar a través de este problema con mi líder, con mi pastor? ¿Qué me quieres enseñar? No, lo primero que hacemos rápidamente es buscar una respuesta, una salida. Queremos rápidamente, bueno, tengo este problema, ¿qué hago? Lo evado, queremos buscar la manera de evadirlo y no confrontarlo muchas veces. O muchas veces solamente detenernos y reflexionar qué quiere enseñarme Dios a través de esta situación. Ahora, esto nos lleva al literal B o al principio, al segundo principio de nuestro primer punto, y es que Dios llama a quienes están dispuestos a obedecer. Dios llama a quienes están dispuestos a obedecer. Busca ahí ahora Hechos capítulo 13 versículo 3, ¿no? Hechos 13 versículo 3 y dice así la palabra de Dios, te leo, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, después de que el Espíritu Santo habló, la iglesia tuvo que tomar una decisión y fue responder a la voz de Dios, ¿no? La iglesia no impidió a lo que el Espíritu Santo estaba pidiendo. La iglesia no preguntó, pero ¿para qué te quieres llevar a Bernabé y a Pablo? ¿Por qué no te llevas a estos otros dos que tal vez a estos los vayas a necesitar? Nosotros necesitamos a Bernabé y a Pablo, déjalos acá con nosotros. No, la iglesia no puso trabas, no puso excusas, no preguntó, sino que respondió directamente a la voz de Dios. Ahora, porque escuchar a Dios no es el final del proceso en todo en este momento, sino que la verdadera evidencia que podemos ver aquí ahora en la iglesia es de que conocemos nosotros a Dios cuando nosotros tenemos una disposición para obedecerlo a Él y su llamado. Mira, te vuelvo a repetir lo siguiente. Escuchar a Dios no es el final del proceso en nuestra vida, no es solamente escucharlo, ya, ese es el final, tenemos que escuchar la voz de Dios. No, la verdadera evidencia en nuestra vida de que nosotros conocemos a Dios es cuando nosotros demostramos nuestra disposición para obedecerle a Él y a su llamado en nuestra vida, ¿no? Este segundo principio que Dios llama a quienes están dispuestos a obedecer, nosotros vamos a poder demostrar o se va a poder demostrar en nuestra vida qué tanto conocemos a Dios es cuando se muestra qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Dios. Ahora bien, muchas veces cuando Dios pone algo en nuestro corazón, lo primero que hacemos es pensar en nuestras limitaciones rápidamente. Decimos, no tengo tiempo, no soy capaz, hay personas mejores que yo, no sé cómo hacerlo. Ahora, buscamos razones para justificar por qué no podemos responder al llamado de Dios. Pero pocas veces nos detenemos a decir, Señor, si tú me estás llamando a mí, ayúdame a confiar en ti y a dar el siguiente paso en mi vida. Pero no, muy pocas veces hacemos eso. Lo primero que hacemos es justificarnos delante de Dios. Ahora, puede ser por miedo, puede ser por vagancia, puede ser por pereza,
pero lo primero que hacemos es justificarnos delante de Dios. Ahora, quiero que busques ahí en tu Biblia Santiago capítulo 1 versículo 22 y este seguro versículo lo has escuchado varias veces. Santiago capítulo 1 versículo 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios, lo que nos está diciendo justamente ahora acá, es que no solamente seamos oidores de lo que Dios nos quiere decir, no solamente escuchemos el llamado de Dios a nuestra vida, sino que nosotros podamos literalmente ser hacedores, comenzar a aplicar lo que ya sabemos, que comencemos a vivir, que comencemos a aplicar lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios, de la escritura, de lo que ya hemos escuchado, comencemos a tener ya nuestro estilo de vida en base a todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Ahora mira, Dios llama a quienes están dispuestos a obedecer. Y cuando vemos toda esta historia de Pablo y Bernabé, Dios los llamó a ellos, pero porque no solamente ellos estaban buscando la presencia de Dios, sino porque ellos ya estaban dispuestos a obedecer cualquier cosa que Dios le iba a pedir. Y ellos hicieron lo que Dios les mandó. Ahora bien, y esto nos lleva a una pregunta a reflexionar en este primer punto. Y quiero que reflexionemos. Te voy a hacer esta pregunta para que ahí donde te encuentres en tu hogar, pienses un poco. Mira, si Dios hablara hoy a tu corazón, ¿no? Si Dios llegara y hablara hoy a tu corazón, ¿encontraría una persona que está buscándolo y con un corazón dispuesto a obedecer? ¿O encontraría un corazón distraído, necio e indiferente a su voz? Mira, si Dios hablara hoy a tu corazón, si hoy Dios se encontrara con tu persona, se encontrara hoy contigo, ¿no? ¿Él qué encontraría en ti? Un corazón que está dispuesto a buscarlo, dispuesto a obedecer su palabra, dispuesto a obedecerlo a Él. O encontraría un corazón distraído, necio e indiferente a su llamado o a su voz. ¿Qué encontraría? Mira, esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje y es el siguiente. Y es el último punto. Y es, Dios usa a quienes ponen su propósito por encima de sus planes. Dios usa a quienes ponen sus propósitos, el propósito de Dios, por encima de sus planes. Busca ahí Hechos capítulo 13, del versículo 16 al 23. Mira lo que sucede con Pablo. Dice así, te lo voy a leer. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, él estaba delante de los judíos, ¿no? Y dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaías, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Increíble lo que Pablo le dice a todos estos judíos, ¿no? Hace toda una reflexión desde casi desde el principio hasta el final, pero terminando con el Señor Jesucristo.
les muestra a los judíos de cómo Dios ha cumplido su palabra y cómo ha levantado a un Salvador y su nombre es Jesucristo. Ahora, Dios usa, y esto nos llama mucho la atención, este pasaje nos tiene que llamar mucho la atención, porque si te das cuenta, Dios usa a quienes están dispuestos a poner sus planes por encima de los propios. Dios utiliza a las personas que están dispuestos a colocar los planes de Dios como en primer lugar por encima de los nuestros. Ahora, ¿por qué escuchar el llamado de Dios? Es una cosa, es una cosa. Escuchar al llamado de Dios a nuestra vida es una cosa, pero vivir ese llamado requiere una decisión y es renunciar a la comodidad personal de uno para abrazar el propósito de Dios. Mira, escuchar el llamado de Dios, cuando Dios te está llamando, cuando Dios te quiere decir algo a través de su palabra, es una cosa muy diferente, lo puedes escuchar, ¿no? Puedes escuchar lo que te está diciendo a través de una prédica, a través de lo que estamos viendo hoy, a través de una prédica del domingo, a través del devocional. Eso es una cosa, que lo escuches, y amén porque lo escuchas. Pero vivir ese llamado, vivir lo que ya has escuchado, es otra cosa distinta, es algo muy diferente. Es tomar una decisión y es renunciar a tu comodidad personal para abrazar el propósito de Dios. Es renunciar a tu naturaleza pecaminosa para poder obedecer la palabra de Dios. Mira, Pablo comienza su predicación y muestra que Dios siempre ha estado cumpliendo su propósito en la historia y se lo muestra a los judíos, hasta enseñarle a estas personas que Dios levantó a Jesús por Salvador en Israel. Ahora, hablando de renunciar a la comodidad, hablando de este hecho de que tenemos que renunciar a nuestra comodidad personal para abrazar el propósito de Dios, esto nos lleva al primer principio de este segundo punto. Y es el siguiente. El propósito de Dios vale más que la aprobación de las personas. El propósito de Dios vale más que la aprobación de las personas. Porque mira lo que sucede. Mientras que Pablo está hablando con los judíos, la historia no termina ahí. Busca ahí Hechos 13 del 44 al 45. Mira lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Ahora, acá te quiero hacer una pregunta. Porque cuando tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida, cuando tenemos que presentar el Evangelio, hay algo que va a suceder y es oposición. Siempre va a haber alguien que va a oponer la verdad de nuestro Señor. Siempre, siempre. Cuando estés corrigiendo a alguien, cuando estés exhortando a alguien y animando al cambio, cuando estés afuera hablando de las verdades del Evangelio, siempre va a haber alguien que va a oponerse de esta. Se va a oponer de la verdad de nuestro Señor. Siempre va a haber alguien. Acostúmbrate, porque siempre va a haber alguien, ¿no? Ahora, hay una pregunta, y es la siguiente. ¿Nosotros seguiremos siendo fiel cuando el mensaje deje de ser aceptado por otros? Mira, te voy a preguntar, ¿vas a seguir siendo fiel a nuestro Señor, aunque lo que estés hablando, lo que estés diciendo, lo que estés haciendo para Él no sea aprobado por otros? Porque ahí está el desafío. El primer principio que tenemos que entender es que el propósito de Dios vale más que la aprobación de otras personas. El propósito de Dios en nuestra vida, de exaltarlo a Él, de buscarlo a Él, de obedecerlo a Él, vale mucho más que la aprobación de las personas. Vale mucho más. Ahora mira, busca ahí Hechos, eh, capítulo 13 versículo 46 que viene después del 45. Y mira lo que Pablo responde en base a esto. Dice así. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿no? Dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí
nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Mira, te voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a seguir siendo fiel al mensaje del Evangelio, aunque deje de ser aceptado por otras personas? Deje de ser aceptado por tus mejores amigos, deje de ser aceptado por tu familia, deje de ser aceptado por los que te rodean, por los que trabajan contigo. ¿Estarías dispuesto a no ser aprobado por los demás, pero sí ser aprobado por Dios? ¿Estarías dispuesto a eso? Porque es fácil obedecer a Dios cuando recibimos aprobación. Eso es fácil. Es fácil seguir adelante con las cosas de nuestro Señor cuando todos nos felicitan y todos nos aplauden. Es fácil. Pero el verdadero compromiso en nuestra vida aparece cuando hacer la voluntad de Dios nos cuesta algo, nos cuesta. Cuando Pablo toma esta decisión y dice, bueno, he aquí, nos volvemos a los gentiles, Pablo no cambia el mensaje del Evangelio porque la gente no aprobaba o estos judíos no aprobaban lo que él estaba diciendo. Él no cambia el mensaje del Evangelio. Más bien, Pablo no cambia el mensaje para conservar la aceptación de las personas. Él no hace esto. Él prefiere perder la aprobación de todos los judíos, de algunos, antes de que perder la fidelidad a Dios. Ahora, muchas veces Dios nos llama a hacer lo correcto, pero buscamos primero la aprobación de las personas. Sabemos que debemos perdonar, hablar con la verdad, poner límites o tomar una decisión correcta en nuestra vida, pero nos detenemos porque pensamos, ¿qué van a decir si hago esto? No, yo no le quiero decir esto a este hermano, no lo quiero corregir porque el temor más grande es que se ofenda. O no, yo no le quiero decir que cuando me dicen negro me molesta. No lo quiero decir porque van a decir que, no sé, soy muy eh, chillón, ¿viste? ¿Qué sé yo? No quiero colocar límites. Nos cuesta. Nos cuesta muchas veces eh, o, o muchas veces ir a perdonar a alguien. No, bueno, sí, no, no lo quiero perdonar o no, me van a ver como que soy muy débil, ¿no? Puede pasar. Mira, el propósito de Dios vale más que la aprobación de las personas. Vale mucho más. Y esto nos lleva al segundo principio. Pero antes de llevarnos al segundo principio, quiero que te quedes con esta pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué van a decir? Porque esto es lo que nosotros pensamos muchas veces. ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir si hago esto? ¿Qué van a decir si hago aquello? ¿Qué van a decir si voy a ayudar a un hermano a pintar la casa? ¿Qué van a decir si doy un consejo? ¿Qué van a decir? Ah, mira, ahora se quiere hacer el espiritual cuando en la esquina estaba haciendo X. Oh, wow, mira, ahora quiere ayudar a los niños cuando antes no lo hacía. Mira, preocúpate mucho más porque ¿qué es lo que va a pensar Dios de ti? ¿Qué es lo que va a decir Dios de ti al fin de los días, al fin de los tiempos? Porque lo más que nos tiene que llamar más la atención, lo que nos tiene que importar mucho más es que al fin de los tiempos Dios nos diga, buen siervo fiel ha sido. Eso es lo que te tiene que llamar más la atención, eso es lo que tiene que ser prioridad para ti, tiene que ser mucho más importante. Y ahora sí, segundo principio y el último, y es B, el propósito de Dios siempre sigue adelante. Mira, el propósito de Dios siempre va a avanzar, siempre va a seguir adelante, no se va a detener. Mira lo que dice Hechos 13, el versículo 47 al 52. Dice así, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, después del rechazo de los judíos que vivió Pablo y Bernabé,
podríamos pensar que la misión de Pablo fracasó y la de Bernabé fracasó, que todo terminó. Pero el pasaje nos muestra todo lo contrario. Cuando tú lees el versículo 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, el rechazo de algunos no detuvo el plan de Dios. La oposición no pudo apagar el mensaje del Evangelio. Las puertas que unos cerraron, Dios las abrió para otros y sobre todo para los gentiles. Ahora, el capítulo termina con un escenario hermoso que acabamos de leer. El versículo 52. Fíjate ahí, mira, léelo. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Ahora, termina diciendo, estaban llenos de gozo. ¿Por qué estaban llenos de gozo? ¿Sabes por qué? Porque el gozo de ellos no dependía de las circunstancias, sino de saber que estaban participando en el propósito de Dios. El gozo de ellos no dependía de que si los apedreaban, de que si se burlaban de ellos o de que si no aprobaban lo que ellos decían, sino que su gozo estaba en qué? En que el plan de Dios estaba llevándose a cabo, en que el plan de Dios se estaba logrando y era que el evangelio se estaba expandiendo. Y amén por eso. Ahora, Pablo aprendió a que seguir a Dios no siempre lo llevaría a los lugares más cómodos en su vida. Y Bernabé también, seguro. Pero siempre lo llevaría al lugar donde Dios sí quería utilizarlo y donde Dios lo iba a utilizar. Ahora, mira, cerramos con esto y terminamos con esto. Y es que a lo largo del capítulo 13 de Hechos 13 hemos visto una verdad clara. Y es que Dios comenzó buscando misioneros. Dios no comenzó buscando misioneros. Dios no comenzó buscando a alguien que tuviera la capacidad de hablar, la elocuencia. No, no comienza así el pasaje. Dios no comienza buscando misioneros. ¿Sabes cómo comenzó el pasaje? Lo leímos al principio. Comenzó, ¿qué? Buscando adoradores, buscando personas que solamente buscaban su presencia. Ahora, no llamó a personas que simplemente tenían la capacidad, sino que llamó a personas que lo conocían, que lo estaban buscando a él. Y es lo que Dios hoy quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. Y es que tal vez Dios te está buscando, porque tal vez tú lo estás buscando a él y porque Dios te quiere utilizar. Y tal vez tú digas, sabes que yo no tengo la capacidad de predicar como tienen otros, yo no tengo la capacidad de cantar como tienen otros. Bueno, no nos cerremos solamente el hecho de existen solamente misioneros, pastores y los que dirigen la alabanza. No, hay más. En la viña de Dios hay de todo y Dios te quiere utilizar. Mira, cuando encontraron la voz del Señor, respondieron con obediencia, aun cuando eso significaba renunciar a su comodidad y enfrentar el rechazo de cualquier persona y seguir adelante sin la aprobación de todos. Y es lo que Dios quiere hoy para ti, es que tú sigas adelante, es que tú puedas perseverar en los propósitos que Él tiene para ti. Y ahora quiero terminar este mensaje con una pregunta para reflexionar y es la siguiente. ¿Qué encontrará Dios cuando mire tu corazón? Cuando Dios te encuentre. ¿Viste cuando Dios encontró a Pablo y Bernabé y a la iglesia, qué los encontró haciendo qué? Adorando, exaltando el nombre de Dios, ¿no? Pero si Dios llegara a encontrar hoy a tu corazón y comienza a mirar a tu corazón, ¿qué va a encontrar? ¿Encontrar un corazón que busca y está dispuesto a obedecer? ¿O encontrar un corazón más ocupado, defendiendo sus propios planes que siguiendo los de Él? ¿Qué va a encontrar Dios en tu vida? ¿Qué va a encontrar Dios en tu corazón? ¿No? Eh, y reflexiona, piensa ahí. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y ahí donde te encuentras puedas meditar, reflexionar, pensar. Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a reflexionar y a pensar, ¿qué va a encontrar Dios en mi corazón? Un corazón dispuesto a obedecer su llamado, dispuesto a seguir sus planes, sus propósitos, o un corazón ocupado, defendiendo sus propios planes, defendiendo sus propios propósitos, sus propias metas. Piensa, reflexiona. Ahí donde estás.
sea en la etapa que te encuentres, sea en la situación que te encuentres, si Dios llegara a encontrar o ver tu corazón ahora, en este momento, ¿qué va a encontrar? ¿Un corazón dispuesto a obedecerlo a Él o un corazón distraído? Un corazón indiferente a su llamado. ¿Qué va a encontrar Dios? Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este día. Agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque en este capítulo 13 nos llevas a reflexionar cómo tú encontraste a Pablo y Bernabé antes de llevarlos a esta primera misión. Y nos llena de gozo, de alegría, saber que tú utilizas a personas eh, que buscan primeramente tu presencia, que buscan primeramente estar cerca de ti, de solamente glorificarte, de honrarte, y que quieres utilizar a esas personas. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, a tener un corazón dispuesto a obedecer tu palabra y dispuesto a seguir tus planes. Te pedimos por eso. Gracias una vez más por esta amada iglesia, gracias por las cosas que hemos podido aprender hoy y sobre todo aprender el hecho de que eh, estás buscando a personas que estén dispuestas a responder su llamado. Gracias una vez más por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.